Bueno, entonces vamos a hablar del modelamiento matemático de la transferencia de calor. Iniciamos mencionando a este señor, a don José Fourier, o Jean. ¿Qué significaría Jean en español? Bueno, no sé. Juan Bautista Joseph Fourier. El man, pues, era hijo de un sastre, sí, era de un origen, digámoslo así, no académico, no científico. Sin embargo, y a pesar, pues, de ese origen no académico, no científico, el hombre llegó a ser muy, muy importante para las ciencias. Principalmente por algunos descubrimientos que tuvo, entre ellos en los campos de la transferencia de calor y de la termodinámica y también de las ecuaciones diferenciales. Este es un héroe ahí en ese parnaso de esas asignaturas o de esas materias. Les repito, ecuaciones diferenciales y transferencia de calor y en parte termodinámica. Entonces el hombre se lo llevó Napoleón como agregado militar y científico y se lo llevó a Egipto, lo mandó a Egipto. Entonces ahí el tipo estudió las pirámides, verificó las momias. Recuerden que estoy hablando de la fascinación que tenían los franceses y los ingleses por el antiguo Egipto. Además, él, pues era un discípulo de otros dos grandes, Lagrange y Laplace, el mismísimo de las transformadas de Laplace. Y bueno, tenía sus creencias propias, ¿cierto? Tenía sus propio sistema de creencias y él creía que el calor, esa sensación térmica, era la que conservaba los cuerpos. Entonces era muy frecuente encontrarlo a él pues en sitios de muy alta temperatura y muy abrigadito para elevar la temperatura de su cuerpo, garantizando así que, según su creencia, iba a vivir eh, más tiempo, ¿vale? Y ese es Jean-Baptiste Joseph Fourier. Es importante que vean que la ciencia tiene nombre, que la ciencia la hacen humanos, que la ciencia tiene unos personajes increíbles que pues han avanzado, han permitido el avance, no solo de ellos como personas, como humanos, sino de toda la humanidad. Y uno de esos científicos muy interesantes es Jean-Baptiste Joseph Fourier, que vivió, miren, 1768, 1830. Ni sus abuelitos estaban en planes, muchachos, ni siquiera estaban conversando. De pronto sus tatarabuelitos estaban ahí conversando en conversaciones, dándose el celular, qué sé yo, hablando por WhatsApp, eh, en fin. Entonces, en las ecuaciones de Fourier, y aquí ya comenzamos en sí con las ecuaciones, vamos a encontrar unos términos importantísimos que hay que tener en cuenta. Miren, la ecuación de Fourier se desarrolla básicamente en tres sistemas de dimensiones. Esos tres sistemas son las coordenadas rectas, las coordenadas esféricas, aquí se los voy a anotar, las coordenadas rectas, las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Bueno, en esos tres sistemas de medidas, en esos tres sistemas de referencia, vamos a desarrollar estas ecuaciones de Fourier. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque las ecuaciones de transferencia de calor, y eso lo vimos en la parte inicial del curso, esas ecuaciones dependen mucho del sistema y dependen demasiado de la forma de ese sistema. Les recuerdo que cada uno de los sistemas que hemos trabajado tiene formas diferentes para
no solo la resistencia térmica, sino para el calor, para el flux calor. Hemos hablado de paredes planas, entonces para una pared plana tenemos que el calor por unidad de área es igual a la conductividad por el diferencial de temperatura sobre sobre el espesor, ¿vale? Tenemos además que para un cilindro donde podemos calcular un Q', que es calor por unidad de longitud, tendríamos aquí un 2pi por K dividido entre el logaritmo natural de R2 sobre R1, ¿sí? Y esto va multiplicado por una diferencia de temperaturas, y estoy hablando para el caso del cilindro. Y para el cálculo del calor en una esfera tenemos esta ecuación 4pi por K dividido entre 1 sobre R1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 por delta de T. Y esas tres ecuaciones son los resultados de las ecuaciones de Fourier y hablan de que hay una naturaleza diferente en cada una de ellas. Les repito, pared plana, cilindro y esfera. Bueno, vamos a comenzar hablando de la ecuación de Fourier en coordenadas rectilíneas, coordenadas en ese eje coordenado recto completamente. Recuerden que un eje coordenado, un vector o un punto, perdón, un punto en un plano de esta naturaleza, de estas características, se define básicamente por la distancia hacia el eje X es Y, ¿cierto? Hacia este eje se mide esa distancia. La distancia del punto hacia el eje Y es X. Bueno, miren, desde 0 hasta este punto X, desde 0 hasta este punto Y. Y además de eso tenemos esta distancia, esta posible distancia que es Z. Entonces también deberíamos hablar de la distancia medida hacia el origen de este eje Z, ¿vale? Entonces tendríamos que este punto queda definido por sus tres coordenadas, X, Y, Z. En las ecuaciones que preceden, las coordenadas X, Y y Z corresponden a esas coordenadas. Nos encontramos aquí con una de las primeras ecuaciones que hemos desarrollado en el curso. Esto es, el calor total en la dirección X, el flux de calor en la dirección X. En este gráfico veríamos un vector. Recuerden que el calor es una magnitud vectorial, por lo es un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección. ¿Está bien? Entonces, esta magnitud del vector transferencia de calor en dirección X es igual a unos parámetros importantísimos. El primero de ellos ya lo hemos estructurado, ya lo hemos evaluado, se denomina la conductividad térmica. La conductividad térmica. Como este es calor total, aquí nos encontramos con el área de transferencia de calor. Área. Recuerden que el área se mide en estas coordenadas en dirección transversal al flujo de la transferencia de calor. Es decir, si tenemos esta dirección para la transferencia de calor, este X, entonces el área de transferencia de calor vendría aquí paralela a este sistema, ¿sí? Perdón, paralela no, perpendicular a este sistema. Y este vector transferencia de calor atravesaría esta área de transferencia de calor. Y una de esas características de esta área es que forma un ángulo de 90 grados con el vector transferencia de calor, ¿vale? Ojo con esa característica. El área siempre es perpendicular al vector transferencia de calor. En este caso, aquí nos encontramos con un diferencial.
¿vale? Nuestros primeros diferenciales. Y esos diferenciales establecen o miden la variación de la temperatura respecto a una distancia X. Una variación de la temperatura respecto a una distancia X. Bueno, esta ecuación que es muy parecida, observen a esta ecuación, aquí solo le falta el área, pues está en términos de esta diferencia y esta diferencia es única para esta coordenada. Ahora, cada una de las direcciones tiene su propia ecuación, su propio modelo de esta naturaleza. En la siguiente ecuación, la ecuación número 2, dejemos a esta como ecuación 1, esta sería la ecuación 2. Vamos a definir el flux. Recuerden que cuando el calor se divide entre área, hablo de flux, ¿sí? Que es diferente a flujo, ¿vale? La palabra latina, se usa la palabra latina flux de calor, indicando que es un flujo por una unidad de área. En la segunda ecuación, ese flux de calor, ese calor dividido por unidad de área, simplemente se simplifica esta ecuación 1 de tal manera que esta área pasa a dividir a este vector, ¿sí? Y pues tenemos que el producto de K por la diferencia o la variación de la temperatura respecto a la distancia X es igual a el flux de calor en la dirección X. De igual manera nos encontraríamos con lo siguiente. El calor en la dirección Y sería igual a menos K por delta de T sobre delta de Y, y en la dirección Z tendríamos que esto es menos K por delta de T sobre delta de Z. Y esto forma un campo vectorial, porque un vector se divide entre sus tres componentes, el vector Y, el vector J y el vector K, ¿vale? Bueno, entonces, este flujo de calor, ¿sí? Se puede describir por medio de sus componentes vectoriales. Miren, aquí está el mismo K, pero aquí la variación está en estos I, J y K. ¿Qué es I, J y K? Es un vector en la dirección X, un vector en la dirección Y y un vector unitario en la dirección Z. Por eso aquí vamos a encontrar estas IJK que hablan de esos componentes vectoriales. Se me olvidaba decirles el porqué de este signo negativo. Resulta que el calor fluye siempre en dirección del decrecimiento de la temperatura, como ya bien ustedes lo saben. T, y esta es T, una T minúscula, ¿sí? El calor siempre se va a mover en términos o a favor de esta diferencia de temperaturas, de mayor a menor. Observen que en esta dirección el calor es positivo. Pero ¿qué pasa con la variación de temperatura en esta misma dirección? Miren, como la variación de temperatura es negativa, porque aquí se reduce el valor de la temperatura, tendríamos que este delta de T tiene un signo negativo. Para compensar esta diferencia de estos signos, se agrega en las ecuaciones este signo menos, indicando que la variación de la temperatura es negativa, mientras que el calor o esta dirección tiene un sentido positivo, ¿vale? De ahí este signo negativo. Esta función se llama el nabla de temperaturas o la función nabla. Y es una función vectorial, ¿vale? Y tiene que ver con estas diferencias, esto que encontramos aquí. En fin, este calor por unidad de área va a ser igual a la suma de cada componente en cada dirección de cada coordenada recta. Bueno,
Y estas diferencias que es finita pasa a ser una ecuación diferencial. Aquí esta D se modifica por una ecuación diferencial y llegamos a esta ecuación. Aquí, aquí y aquí. Y en estas ecuaciones, pues, son muy parecidas a la ecuación de Fourier, son una consecuencia de todas estas ecuaciones de Fourier que hemos mencionado en este curso. Ahora, en todas estas ecuaciones, una propiedad termofísica importantísima, fundamental, es la conductividad térmica. Estas tres líneas en una ecuación, esto de aquí, me indica una definición. La conductividad térmica, y aquí ya debemos hablar de una definición en propiedad de la conductividad térmica. La conductividad térmica está definido como es una constante de proporcionalidad entre el flux de calor y la variación de temperaturas respecto a una distancia específica. La mayor parte de los materiales son isotrópicos. Esto quiere decir que la conductividad es igual en todas las direcciones. Esto a su vez quiere decir que la conductividad de un material no depende, no es función de X, no es función de Y, no es función de Z, ¿vale? Vamos a encontrar una conductividad térmica igual en todos los sentidos, o esa es una suposición importantísima en este curso. Ahora, las conductividades térmicas tienen unos valores relativos. Depende del material, ¿sí? La conductividad térmica depende del material que se esté trabajando. Entonces, en este cuadro ustedes encuentran varios valores de conductividades térmicas. La conductividad térmica no es una propiedad exclusiva de los sólidos. También puede haber conductividad térmica en líquidos y en gases. Y aquí lo que vamos a encontrar son datos que hablan de las diferencias que se dan en esa conductividad en función del material. Comenzamos con las conductividades bajas, por ejemplo, la de los gases, el dióxido de carbono y del hidrógeno. Todo esto, todo el grupo de gases tiene conductividades muy bajitas, ¿vale? Miren, este es el valor de la conductividad térmica. La conductividad térmica va aumentando. Para los sistemas de aislamiento, sistemas de aislamiento, como espumas y fibras, ¿sí? Las conductividades térmicas oscilan o se pueden encontrar en este intervalo que estoy marcando en pantalla. Y así van aumentando. Miren, aquí tenemos líquidos. Aquí tenemos sólidos no metálicos, plásticos, hielos. Aleaciones que tienen una conductividad de un orden mucho mayor, como el níquel, el aluminio. Y materiales puros como el zinc o la plata, pues tienen de las mayores conductividades posibles. Bueno, el cobre es otro material que tiene conductividades altas. ¿Dónde encontramos específicamente estos valores de las conductividades térmicas? Las tablas de transferencia de calor, pues, contienen esta información. Y en este punto vamos a abordar una nueva propiedad que se denomina la difusividad térmica, de la cual ya hemos hablado, pero muy superficialmente. La difusividad térmica es una propiedad termofísica, depende de la temperatura. La difusividad térmica es un cociente entre el calor que se conduce y las propiedades que caracterizan al calor que se almacena. Estoy hablando de la conducción. Entonces, para el calor que se conduce, la propiedad que lo caracteriza es la conductividad térmica, la K. Y para el calor almacenado es el producto de la densidad de una materia, de una sustancia,
multiplicado por el valor de su capacidad calorífica. Aquí hay un ejercicio muy sencillo que habla de las unidades de las dimensiones de alfa, ¿sí? Resulta que esta difusividad térmica tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Bueno, ¿y de dónde surge eso? Pues aquí hay un ejemplo bastante básico. Supongan que la densidad de una sustancia es 900 kilogramos metro cúbico. El valor del C sub P sería, o es 2.890 julios sobre kilogramo por Kelvin. La conductividad térmica es 0.24 vatios sobre metro Kelvin. Y al ejecutar pues este cálculo basado en la definición de la conductividad térmica y reemplazando aquí datos, nos encontramos frente a esto, miren. Este Kelvin se cancela con este Kelvin de aquí. Este kilogramo se cancela con este kilogramo de aquí. Este metro cancela uno de los metros de aquí de tal forma que aquí queda metro al cuadrado. Recuerden que vatio es julio sobre segundo. Entonces, julio con julio se cancela y debido a la ley de la oreja, pues esto queda en unidades de metro cuadrado sobre segundo y este es el orden de ese valor de la difusividad térmica. En estas ecuaciones se habla mucho de esa propiedad, se habla demasiado de la propiedad difusividad térmica. Y esa propiedad pues está relacionada a su vez con la conductividad, la densidad y el valor de C sub P. Ustedes pueden identificar en las tablas de transferencia de calor que están en el COES que muchas de las columnas que se encuentran en los encabezados, al menos una de ellas contiene el valor de la difusividad térmica, ¿vale? Se los dejo como un ejercicio de identificación. Cojan las tablas de transferencia de calor e identifiquen esos valores de la difusividad térmica. Ahora vamos a agregar algunos términos adicionales a esa ecuación de Fourier. Aquí es donde la descripción matemática se vuelve más compleja porque se agregan nuevas variables a estos conceptos, ¿sí? La ecuación de difusión de transferencia de calor relaciona la energía, los flujos de energía, y además de eso me permite calcular cuál es la variación espacial de la temperatura en un cuerpo, ¿vale? ¿Cuál es la variación de la temperatura respecto al espacio en un cuerpo determinado? Para desenredar un poquito esta diapositiva que parece muy compleja, pero quizá es porque no se aprecia pues o no se entiende qué significa cada cosa en esta ecuación. Pues lo que vamos a hacer es explicar precisamente ítem por ítem y su significado. Todo inicia analizando un cubo al interior del cuerpo, ¿vale? Un cubo. Esto representa un cubo al interior de un cuerpo y en ese cuerpo pues se suscita una transferencia de calor, ¿sí? Observen que aquí pues hay una maximización de esto y este cuerpo es atravesado por varios elementos de transferencia de calor, ¿sí? Hay un calor, miren, este Q sub Y, este Q sub X y este Q sub Z son los vectores transferencia de calor que inciden sobre cada una de las caras de este cubo. Entonces aquí incide este calor en dirección X, aquí incide este calor en dirección Z y de igual manera aquí en esta cara incide, en toda esta cara incide el Q sub Y, ¿vale? Todo esto aquí. Bueno. Además,
cuando el calor atraviesa cada una de esas caras, se modifica, ¿vale? Entonces, mientras aquí nos encontramos con el calor que incide en esta coordenada Z, el calor que sale se denomina o está calculado en una coordenada Z más variación de Z, Z delta de Z. Porque esta distancia precisamente es eso, es una variación espacial, ¿sí? Q en Z más delta de Z, es decir, en este punto de acá. Y así se repite esto con la dirección Z, con la dirección Y, miren aquí, QY más delta de Y, y con la dirección X, calor en X más delta de X, ¿vale? Entonces, recapitulando, tenemos esto que incide y esto que sale, ¿sí? Incide en las coordenadas X, Y, Z. Sale en las